Vamos en este momento a entrar en la meditación de la palabra del Señor y vamos a tener un tema titulado Señal de la nueva vida. Señal de la nueva vida. Y para eso vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan capítulo 3 versículos 16 en adelante. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias te damos en este momento porque nos permites invocar tu nombre. Dios amado, úngeme con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Concédeme ser ese instrumento por el cual tú derrames bendición sobre nuestras vidas. También te pido, Señor, que nos des un oído fino, que tú quites todo aquello que quiera impedir tu bendición. Te rogamos tu respaldo, tu bendición en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso versículo de la palabra del Señor que hemos leído. Y vamos a entregarles el tema señal de la nueva vida. ¿Qué son las señales? Las señales son necesarias en todos los aspectos de nuestra vida. Un hombre cuando se enamora de una señorita, lo primero que quiere ver son señales. ¿Cuáles son las señales? Que ella le sonríe cuando se saludan, que de pronto le responde los mensajes que él le envía. Bueno, que ella se alegra cuando empiezan o entablan una conversación. Son muchas las señales que un hombre quiere observar cuando está con una señorita y quiere ser su enamorado. También un sembrador, cuando quiere poner su planta, lo primero que tiene que ver es la señal de la lluvia. Si no ha caído el agua, no puede sembrar. Los conductores, para poder avanzar cuando están frente al semáforo, tienen que ver la señal. Cuando ya se ubica en verde, entonces ya pueden rodar. Es decir, todo en la vida necesita de señales. ¿Cuáles son las señales de un verdadero cristiano? De eso vamos a hablar hoy día. ¿Cuál es la señal de que nosotros miramos en un cristiano que de verdad Cristo vive y mora en su corazón? El evangelio de la gracia es inseparablemente un evangelio de las buenas obras. No se puede separar las doctrinas cristianas de los deberes cristianos. La acción en Jesucristo. Miremos nosotros cómo Jesús hizo su acción social. La Biblia dice que Él, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El primero que vino a hacer obra social, según Mateo 20:28, fue nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor también nos dice allá en el libro de Mateo 25:35: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. ¿Quiénes son los que entrarán en el reino de acuerdo a la parábola de San Mateo 25:35? Precisamente los que hacen obra social. Por eso dice el Señor en su palabra: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Si usted nota aquí en la palabra del Señor, aún en la parte final de nuestra era, en la parte final de la era de los judíos, los que entren en el reino de Dios serán aquellos que hacen obra social. Si usted nota, ¿cuál es la raíz de todos los males? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando una persona acepta a Cristo y Cristo es una realidad en su vida, lo primero que hace esa persona es dar señales de que Cristo le quitó toda la mezquindad que había en su vida, y esa persona empieza a hacer obra social. Y no quiero decirles simplemente como una palabra, quiero que lo veamos por la Biblia. Primera de Juan 3, 16, 17 son los versículos que hemos dado lectura, y dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí nosotros estamos mirando un interrogante que hizo el apóstol amado, el apóstol Juan. La palabra del Señor también nos dice
o aquí en su palabra, que nosotros tenemos que demostrar nuestro amor cuando estamos ayudando a nuestro hermano que está en necesidad. La acción social es un condicionamiento espiritual para poder encontrar a Dios. Dios se deja encontrar solo por los solidarios y que buscan justicia y liberación de los oprimidos. Sin esto, todo se convierte en una religiosidad vana y estéril, que no pasa de los techos de un lugar de culto. Así que hay mucha gente que de pronto está haciendo tantos cultos, pero que no ha entendido que hay que colaborar con los más necesitados. La obra social es una orden que Cristo nos dio. San Lucas 10, 33 a 37 nos dice así: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesucristo dice lo siguiente: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el primogénito del que cayó en manos de los ladrones? Le dijo el fariseo: el que usó de misericordia con él. Escuchen lo que dice Jesús. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es decir, la persona que hace misericordia, la persona que se detiene en el camino para ayudar al necesitado, la persona que ve la necesidad y tiene para ayudar y colabora en la necesidad, dice el Señor: ve y haz tú lo mismo que hizo el samaritano. Ahí está una señal de que una persona donde mora el amor de Dios, enseguida ayuda al más necesitado. ¿Y qué podríamos nosotros ver en Santiago capítulo 2 versículos 14 al 18? Las palabras que no van seguidas de hechos no valen nada. No podemos profesar un cristianismo alejado o siendo indiferentes a las necesidades de los demás. Las palabras que no van seguidas de hechos no valen nada. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si usted nota, estimado hermano y amigo, en este momento, cuando nosotros vinimos a Cristo, aprendimos que nadie es salvo por las obras. Porque antes de ser evangélicos, nosotros pensábamos que haciendo obras alcanzábamos el favor de Dios. Y después que aceptamos a Cristo, nos dijeron que nadie es salvo por obras, sino por fe. Entonces nosotros empezamos a vivir por fe y descuidamos las obras. La fe es primero, pero las obras siguen a los que tienen fe. Así que nosotros no podemos irnos a los extremos, porque la fe sin obras es muerta. La señal de una nueva vida nosotros la vemos en muchos casos de la Biblia, particularmente en el caso de Zaqueo. La palabra de Dios en San Lucas capítulo 19 versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí nosotros estamos mirando que hay una señal en un hombre que cobraba tributos públicos, en un hombre que quizá se había enriquecido ilícitamente, en un hombre que tenía comodidades. Llegó Jesucristo a su casa, y lo primero que hace esta persona después que Cristo llegó a su casa es entender que tenía que darle a los pobres, y no darle cualquier cosa, sino que dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La señal de una nueva vida, la señal de que Cristo vive en un corazón, es cuando la persona está dispuesta a despojarse de lo que tiene para darle a los más necesitados. La palabra de Dios respalda su palabra en esta hora. También nosotros miramos otros casos. En San Lucas 8:3 dice la Biblia: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes.
Y San Mateo capítulo 14 verso 3 dice: pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Un frasco que costaba el valor de un año de trabajo. Esta mujer no le importó, lo derramó a los pies de Cristo. Cuando una persona está en Cristo, tiene una señal. La señal es despojarse de lo que tienen y empezar a ver las necesidades del necesitado. La iglesia empezó así, pensando en los más necesitados. Hechos capítulo 2 versículos 44 y 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos, a todos, según la necesidad de cada uno. Aquí nosotros estamos mirando precisamente que la iglesia empezó haciendo bueno. Así es como empezó la iglesia primitiva, pensando en la necesidad de los más pequeños, de los que no tenían. Así empezó la obra social. Nosotros no podemos decir que somos cristianos si nos olvidamos de los principios de nuestra iglesia. Hay algunas frases que quiero dejarles en su corazón. Una de John Wesley, el famoso predicador del siglo XVIII, dice: haga lo más que pueda, ahorre lo más que pueda y dé lo más que pueda. También un proverbio hindú dice de la siguiente manera: las personas buenas, al igual que las nubes, solo reciben para dar. Pero la más importante fue la que dijo Richard Brownstein. Él dijo estas frases: es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Así como Zaqueo, usted vio en ese ejemplo, así como Zaqueo, que era una persona que no pensaba en los más necesitados, antes le quitaba si era posible. Así como Dios transformó esa vida, y él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, después que Cristo entró en su corazón. Es lindo. Esta iglesia ha avanzado por gente que tiene señal de una nueva vida, por gente que ha sido transformada por el poder de Dios, no solo de palabra, sino de hecho y en verdad. En este momento queremos escuchar una frase de bendición para ti, y son las que Cristo le dijo a Zaqueo. Después que el Señor vio la conversión de Zaqueo, dijo Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham. ¿Sabes lo que Dios va a hacer contigo? Dios te va a bendecir. Dios ve que la salvación es real en tu vida, porque tú tienes señal de que Dios vive en tu corazón y en tu vida. Quiero hacer una oración por todos aquellos que han recibido esta palabra, pero que no solo la escucharon, sino que ha hecho una obra poderosa en sus vidas. Soberano Dios y Padre Celestial, en este momento, Dios mío, te doy gracias por todos los amigos, por todos los hermanos que han recibido esta palabra, y que esta palabra está obrando en el corazón de todos, Señor. Tenemos que hacer el bien sin mirar a quién, Señor. Y tú en este momento nos has enseñado que la señal de una nueva vida es precisamente pensar en ayudar a los más necesitados. Bendice nuestros corazones, llénalos de generosidad, y así avanzará tu iglesia con poder sobre la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias compañeros por la invitación, y que el Señor los bendiga a todos.